Buenas tardes, vaya vista tengo aquí, qué guay. Bueno, estoy muy cansado. Me dedico a hacer vlogs solo para decir que estoy cansado. Vaya tela. Bueno, espero que estéis teniendo una bonita semana. Llevo toda la mañana editando el vídeo del vlog 1. Creo que este sí que lo voy a poder subir el día que toca. Si no, como muy tarde será el viernes. Pero yo creo que sí que lo vamos a poder subir hoy. Estoy muy contento y muy cansado. Ya creo que son las 4 de la tarde y claro, ya han almorzado y que están como que a puntito de cenar aquí la mayoría de la gente. Entonces me voy un poco a destiempo, pero me he tomado hoy el día como de chill porque quería acabar el vídeo y como asentar cosas. Tengo que deshacer maleta todavía. Esta tarde tengo un concierto de David Lasaña, así que lo subiremos por aquí. Intentaré grabar cositas. El novio está trabajando, así que estoy solito en la casa y poco más, chicos. Intentaré grabar algo después. No creo que haya mucho vídeo largo los primeros días, en plan este finde, porque no sé realmente ni qué vamos a hacer. Estamos un poco como... Vamos a dejar los días libres para asentar, relajar. Hay mucho también que recoger en el piso. Entonces, tampoco tengo un horario muy ocupado estos días, pero creo que también me hace falta. Bueno, voy contando. Chao, chao. Hemos comprado antes del concierto churros. Han costado 8 euros. 8 euros, 6 churros con Nutella. Out together, da 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 da. That's the way it seems, da 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 da. Disappointed hopes and all my dreams. Then I saw her face, bum 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 bum. Now I'm a believer, bum bum bum. Not a trace, bum 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 bum. Without in my mind, bum bum bum. I'm in love, oh, I'm a believer. I could leave her if I tried. Come on, but it hasn't been your day, your week, come on. You're here, but I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Hola mis niñas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Viernes 21 de marzo, día número 2 en Noruega. No voy a contar los días que llevo aquí porque habrá un momento en que los pierda. What temperature do we have? 9. 9 grados. Can you say it in Spanish? Él dice Magnus que es verano porque tenemos 9 grados. Bueno, esa es su opinión. Que os venía a contar un poquito qué tal ayer. Fue muy guay. Vimos a Baby Lasaña en concierto. Fue la primera vez que les veo. Es verdad que solo le conozco por Rim Tin Chagi Tim, pero
Pero el concierto estuvo guay. Empezó tarde y solo tuvo como que 1 hora de concierto, pero fue bastante intensa. Y fue muy guay. Creo que habréis visto ya los vídeos por ahí del día anterior. Así que muy chuli. Me he llevado ya un par de sorpresas. La primera fue el tema de la cerveza. 11 euros una cerveza. 11 euros. Estos vasos de plástico de los festivales, 11 euros. Que a lo mejor un festival de música te cuesta 8 o 9, es que no lo sé, porque no salgo, la verdad. No he salido yo en España mucho como para saber de precio. Pero que me cobren 11 euros por una cerveza lager normal. Y se lo dije a Manu, porque claro, yo tenía la cara de que... Y él me dice, no, no, pero si es hasta barato. Y yo, ¿cómo que barato? ¿Cómo que barato? O sea, flipando. Por la coña me llevó a un sitio de churros también. Bueno, creo que lo enseñé en vídeo. Pasa que no os dije qué tal estaban. Los churros han costado 8 euros. 8 euros los churros. Y a ver, no es que estuvieran malos. Porque además estaban con Nutella caliente, que personalmente prefiero la Nutella caliente al chocolate porque, bueno, tiene más azúcar y eso, pero está más buena. Pero la masa era como más dura. Era como un pastel, para que me entendáis, ¿sabes? Estaba como crunchy y no estaban como esos churros que se te deshacen o que están bien blanditos. Es como súper diferente. Pero, a ver, estaban buenos, tenían Nutella. Eran solo 6, que dije yo, ¡buf! 6 churros de papa para 2 personas. 6, 8, 8. 8 creo que eran. Digo, ¡buah! 8 churros de papa para 2 personas. Si esto no lo comemos nada, pues no. Llenaban bastante. Yo no sé qué llevará la masa que preparan ellos, pero se nota que es diferente. Y pues nada, poco más. El piso está súper bien, me encanta. Ya os haremos un house tour, pero eso va a tardar porque, claro, Magnus se mudó a mediados de enero y bueno, todavía tenemos muchas cositas que ordenar, que arreglar, que comprar. Yo soy una persona un poco maniática del orden y la limpieza. Entonces, bueno, estoy un poco así ahora mismo, pero comprensible. Así que nada, poquito a poco pues vamos a ir limpiándolo todo. No me voy a poner con nada de... O sea, si me sale algo de trabajo, obviamente lo he hecho. Pero no me voy a poner a tope ni con el noruego ni con la búsqueda de trabajo hasta el lunes. Me voy a tomar el fin de y estos días para mí, para adaptarme, para pasarlo bien. Tenemos un pedazo de sol. O sea, manda cojones que llevo 3 semanas con lluvia en España y he tenido que venir a Noruega para tener sol. Que ya se irá, ¿eh? Ya se irá. Pues súper bien. Os voy a enseñar las vistas. Estas son las vistas que tengo desde la terraza. Mira qué guay. Una cosa muy chula, no sé si se puede apreciar en el vídeo. Es que, mira, si miramos por aquí, ves toda la ciudad. Estamos como en una montaña, para que me entendáis. Entonces, es verdad que tenemos caminitos que son algunos como cuestas, pero es que de noche se ve toda la ciudad. Súper bonito, así que si tenemos aurora boreal algún día, mira qué pedazo de ventana tenemos para ver las auroras. Súper guay. Magnus se lo ha pillado libre, así que vamos a aprovechar el día de sol para... Bueno, vamos al supermercado y también vamos a explorar el barrio, así que os grabaré algunos planitos. A lo mejor dentro del supermercado os grabo algo también. ¿Quién sabe? Y ya está, así que a tomarlo chill, a coger vitamina D mientras pueda y nos vamos viendo. Chao, chao. No está funcionando, pero tienen un carrito de los helados. ¿Qué? Ahora me vendréis alguno de España y diréis que también está en España. Yo no he visto un carrito de los helados más allá de las pelis. ¿Qué? There's also a fish cart. ¿Fish cart? Yeah, there's also a cart that drives around selling fish. También tienen carritos que venden pescado. ¿Qué? Vamos a entrar en el supermercado. Así enseñamos un poquito, así que, bueno, que disfrutéis la compra en Noruega. Mira los panes, nena. Mira los panes.
Esto yo sé que está en muchos sitios y en España yo creo que no tenemos de esto. O sea, una máquina donde tú metes el liquidillo con el tal y tienes, pues si quieres Pepsi, tienes tu Pepsi ahí. Me parece súper interesante. Pero bueno, como nosotros las cosas con gas, o al menos el agua con gas y eso no se estila mucho, yo creo que por mucho refresco que bebamos, creo que no nos renta. ¿Qué es eso? It's a baking tray with a lid. A comprar una bandeja para pasteles. ¿Es donde comprar calcetines? Mira, pues aquí tengo calcetines. Son, no sé cuántos pares son estos. A ver, son 10 pares. ¿Por cuánto? No lo pone, ahí. 10 pavos. No, sí, 10 pavos. Me encanta porque 10 pavos parece como barato, pero 10 pavos por calcetines es caro. Luego le preguntaré a Magnus, me hace gracia que el bichi que seguro que algunos lo conocéis, está en todos lados. Si miráis, mira, vienen como que un montón de cositas del Moomin, creo que se llama, ¿no? No sé, si lo he dicho mal lo buscaré después por internet. Pero te venden de todo, de todas las tacitas. Yo creo que tienen que ser unos dibujillos o noruegos o de por aquí. Mira qué guay. Tienes tijeritas, quesitas, tacitas. Y todo del bichi este, del mismo dibujillo. Bueno, vengo a enseñaros una cosa noruega, los Smash. Esto está que flipas. Estos son, para que me entendáis, los 3D que conocemos, pero están recubiertos de chocolate. Madre del amor hermoso, cuestan 5 pavos. We're getting tomato. Vamos a coger tomate. Y esto sí que me hace muchísima gracia. Mira aquí arriba. Mira, gazpachito, marca Gida, que creo que es la única que llega. 8 euros. Un bote de gazpacho. Mira lo que me acabo de encontrar. De Ibarra. Obviamente si miráis aquí pone Sevilla, dos hermanas. Nena, estamos en todos lados. Pues ya hemos hecho la comprita. Ha costado todo 75 euros. Llevamos cosas, pero no para 75 euros. Yo creo que en España más o menos una compra semanal al menos te puede salir por los 100 y algo. Pero hemos venido a comprar lasaña y 4 cosas. ¿Que voy cargado? Sí, voy cargado. Pero aunque sea así, yo que sé, me parece una burrada.
Bueno, esto va a ser gracioso, pero vamos a subir por aquí. Wow. Te rebala como sus mulas todo. La buena noticia es que cuando subamos, mira la vista. Me encanta, yo no vengo con los zapatos preparados a esto. Al menos para la parte de la nieve. Bueno, se ven muchos arbolitos. Pero tenemos toda la ciudad por ahí. ¡Seguimos! Llegamos al barrio. Bueno, pues volvemos a casita. Un paseito largo. Mira por ahí. Mira qué vista. Me voy a matar. Este nene quiere que suba por ahí. Este niño que es una cabra montesa. Ay. Y yo que soy un Yorkshire, me voy a matar. Porque esto está embarrado. Estos niños suben esto como si fuera, yo qué sé, niña. Cago en Dios. Pero Sevilla es plana. Oye, bueno, vamos a subir. Ahora llega a casita y duchita. Pero oye, las vistas que tenemos de la ciudad, súper bonitas, no se ven bien en la cámara. Hola mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues sábado 20, creo que 1 por la tarde, vaya pelámenes, pero bueno, tengo mucha electricidad en el pelo aquí, no sé qué pasa con la electricidad y los pelos. No he grabado nada por la mañana porque hemos estado de limpieza con la cocina, había mucho que recoger y que limpiar, y me quedo en paz viendo esa cocina preparada, limpia y perfecta. Nos pondremos con el resto de la casa entre mañana y la semana que viene. Y pues nada, ha sido una mañana un poco más productiva que para grabar cosas. Tampoco voy a estar grabando toda mi vida en los vlogs. Sí que esta tarde tenemos una cosa guay, es que tenemos un concierto de participantes de Eurovisión de Dinamarca, de Finlandia, de Noruega, de Suecia y de Islandia, creo. ¿Vale? Todo esto muy nórdico. Aquí tenéis el cartel. Yo personalmente conozco creo que a 2 o 3, ¿vale? Aquí hay, creo que que eran 19. No sé si 16 o 19. Conozco a 2 o 3. Bueno, aquí también vamos a conocer música y a pasarlo bien. Así que os grabaré un cachito. Tampoco voy a poner el blog solo de conciertos y cosas de estas, pero bueno, sí que os enseñaré algunas de las cosillas más interesantes que salgan en el concierto. Ese es el plan de hoy, por el resto no tengo absolutamente nada. Cualquier cosa que hagamos pues lo enseñaremos, y también sí que mañana nos vamos de hiking, nos vamos a pues, andar por la montaña. Me ha dicho Magnus que son como unas 3 horas de paseo. No sé, Rick, yo es que no estoy acostumbrado a estas cosas, pero bueno, aquí se le dice que sí a todo. Podéis creer, mira lo que está viendo este. Mira lo que está viendo este. ¿Podéis creer lo que está viendo? El vlog.
Buenos días, estamos a domingo. Estoy un poco reventado. Ayer nos fuimos al concierto que habéis visto ya y lo de después era el after party. Estuvo muy guay. He visto a muchos de los participantes de este año de Eurovisión, así que está guay. No sé, nunca he tenido cosas de estas en España. Yo no sé si las hacen, y si las hacen yo creo que las harán en Madrid o en algún sitio de esto. Y claro, yo en Sevilla no me entero de nada. Y de repente vienes a Oslo, claro, capital, todo, no sé qué, no sé cuánto, y ves a participantes de Eurovisión, que si las embajadas, que si gente de otros años, no sé, me parece como una fantasía, o sea, un poco regular, pero sí. Estamos a domingo, hoy vamos a irnos de hiking, vamos a irnos a andar por la montaña, lo grabaré todo, grabaréis como, como me da un zoponcio intentando subir la montaña. Una cosa que sí que me ha sorprendido bastante, pero porque yo creo que en España vivimos como que en una fantasía, en una cupulita en nuestro mundo, es el tema de que me enseña Manu esto, y le digo, ¿esto qué es? Porque estábamos recogiendo y tenía como pastillas y eso. Y me dice, porque esta gente tiene muchas vitaminas, muchas cosas de esas. Y que resulta que es para la radiación en plan por si pasa algo. Y a ver que está genial, ¿no? Que por cierto me he informado, normalmente es yoduro potásico y es una pastilla que lo que hace es que si te llega radiación nuclear o una cosa de esta, no te llega a la glándula tiroides. Bueno, pero claro, o sea, yo digo el nivel de conciencia, es verdad que esta gente hace el límite con Rusia, pero el nivel de conciencia de que tú tienes en tu casa unas pastillas para por si explota el mundo. O sea, es que me parece flipante, ¿no? O sea, en España estamos súper de chill, pasan cosas malas y de todo, pero yo creo que estamos súper de chill. Y ya lo pasaban también, lo decían también en las noticias, el tema de que hay países. Que hay países como pues Noruega y todos estos países que están como más cerca de Rusia, que no es que pase nada, ellos están aquí mega bien, pero en prevención, pues tienen todas estas cosas. Ayer la verdad es que fue gracioso el tema del concierto porque no conocía ni a Dios. O sea, os enseñé el cartel, conocía a tres, pero no. O sea, a mí me gusta Eurovisión, pero no estoy nada metido. Entonces, claro, cada vez que entraba alguien, estaba todo el mundo, "Ah", y yo le tenía que preguntar a Manu, ¿este quién es? Este cantó en el 2023, y yo, ¿este quién es? Todo el rato. Pero ha estado bastante guay, ¿eh? En el after party, lo guay es que después iban todos para allá, o sea, todos los que cantaban y todos los participantes, incluso de este año y tal. Entonces, joder, no sé, está guay porque estás allí saltando, cantando las canciones de Eurovisión y están ellos allí. Que además me pusieron esa diva, creo que he grabado algo, gritando como un berraco, lo habréis escuchado, pero me pusieron esa diva y me pusieron a la slow-mo. Y digo, joder, yo aquí voy a gritar español como pueda. Así que nada, nos vamos de hiking, que ya me ha dicho Manu que es por el bosque, no la montaña, porque me está escuchando, mira, el español sí lo está entendiendo. Y pues dejo con los vídeos, no va a haber mucho más este fin de, ya así que la semana que viene, mañana lunes, empezamos con, pues a preparar todo, aprender noruego, a buscar trabajo, qué métodos y qué vías voy a usar para buscar trabajo, pero bueno, ahí queda. Y con el tema del trabajo tengo que confesar que ya estoy un poco nervioso. Sé que no tiene que pasar nada, pero yo vengo aquí a contaros mi inquietud y mis problemas. Soy una persona que vive todo el día con ansiedad, entonces por algún lado me tiene que salir. Y en este caso me está saliendo con el tema del trabajo, porque, a ver, llevo 4 días aquí, ¿vale? O sea, legalmente creo que tengo 3 meses para encontrar trabajo. O sea, 90 días, llevo 4. Y yo estoy ya todo estresado en plan, ¿y si no encuentro nada? ¿Y si me tengo que volver? Ay, qué... Estoy mega drama. Y no he empezado a buscar, o sea, ¿qué coño quieres tener ya de trabajo, Juan, si no has buscado? O sea, yo lo sé, yo todo eso lo sé. Pero es verdad que tengo algo detrás de la oreja diciendo, "No, quedan 86 días, ¿sabes? No sé, parece una tontería, pero aunque sé que hay mucho trabajo, porque es verdad que se nota que hay mucho trabajo en muchos sitios que buscan gente, no creo que sea tan fácil. Es decir, que por mucha experiencia que yo tenga en hostelería, el no saber noruego, el haberme recién mudado, el ser un poco ajeno al lugar, yo creo que eso no es que no te dé trabajo. Aquí no estamos hablando de blanco y negro, pero creo que en el porcentaje de encontrar o no encontrar, creo que lo va a hacer un poco más difícil. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? Y yo a darlo todo. También es verdad, esto lo hablaremos mañana, pero que cuanto más le dedica al noruego, cuanto más noruego sepa, más fácil va a ser
poder encontrar trabajo. Entonces, por eso creo que es súper mega importante que desde mañana les dedique aunque sea una hora. Porque cuanta más cositas en noruego sepa, más fácil me va a ser encontrar trabajo, al menos de lo que estamos buscando ahora, que es hostelería y todo eso. Luego ya, una vez que estemos establecidos y haya pasta, pues ya veremos, ya veremos. Pues nada, que me voy al bosque, que os veo luego. Adiós. Ay, que me voy a matar. Also, Kieran, to add some balance and practice. So to be careful. So that means it's very slippery down here. Oh, shit. You might want to put away the camera. Ya. Yeah. Bueno, pues he quitado. Necesito las manos. Estamos yendo por el lateral porque todo esto está nevado. Y está derritiéndose, entonces es todo un poco resbaloso. Esto es lo que nos queda para bajar. Estamos por el lado del camino. Eso, he quitado el estabilizador. Esto está mejor que flipa. He quitado el estabilizador porque... What happened? Shit. Okay. No, that way. Go across there, you know? What do you do with the water? I'm just thinking of going back up to the road. Okay. Ooh. Okay, I wet my socks. More ice. Bueno, al menos tenemos para agarrarlo. Pues no esperaba que tuviera que parar el vídeo, pero seguimos bajando y vuelve a haber nieve. Esto es precioso, eso sí, ¿eh? Súper bonito, pero ese señor se ha caído de la bici. Ese señor. Ya. Me encanta porque ya tienen como medio preparado caminitos que se salen de la ruta para no, obviamente para no caerte. Es que vaya tela. Aquí la gente se cae como si fuera, yo qué sé. Pero tenemos la recompensa. Mira las vistas que seguimos teniendo. Y mirad cómo baja. Nos vamos a caer, señoras. Vamos los dos aquí. A ver si sobrevivimos. Estamos aquí con el bracito cogido. Por la nieve. Que mira cómo me he puesto el zapato. Mira cómo me he puesto el zapato. Tengo el dedo meñique. Lo tengo bailando sevillana ahora mismo. Claro. ¿Y yo qué pasa? Que como esto es de 3 horas, que yo decía, bueno, no pasa nada. Me traigo solo los zapatos, o sea, los botines, porque como son 3 horas,
Digo, no me voy a llevar las botas. Error. Hostia, que ahora sí tengo que ir para arriba con el hielo. Al final me pego un culazo, tú verás. Mira la nieve. Mira la nieve. Hola. Hola. Nos vamos a Rustasaga. Rusta Saga. Sí. Ah, the last one. Ok, el último. Ya tengo. 4 kilómetros, está bien. Hemos hecho esto, he tenido que parar porque me da miedo. Y ahora seguimos. Ahora vamos para abajo. Pues estas rocas de aquí son ruinas. Qué curioso las ruinas de aquí, ¿eh? O sea, fijaros los pedrolos al frío que se hacían aquí para las ventanas. Nada, tienes hasta un merendero dentro si quieres tomarte algo. Pero me hace gracia que está aquí en medio de la nada y que pues no hace falta protegerla. O sea, que la gente tampoco les hace ninguna fechoría ni nada. Bueno, pues vamos a continuar, nos queda la mitad del camino. Si os acordáis, bueno, es que no sé si os he enseñado. Si os acordáis del mapa, empezamos por ahí. Hemos dado toda la vuelta al lago y ahora ya estamos como que casi que un poquito más allá de la mitad y tenemos que volver todo esto para allá. Que espero que no haya nieve, ni hielo, ni nada. Y luego nos tomaremos algo en la cafetería de este restaurante, comeremos y ya está. Justo al lado de donde hemos estado, mira, nos encontramos un memorias de esto. Manu me la ha contado en inglés, que yo recuerdo ahora mismo, aunque ya lo buscaré en casa. Es algo así como el grupo de los chicos del bosque, algo así, fue como la resistencia del tema de la Segunda Guerra Mundial. Y está aquí una piedra por la resistencia de la Segunda Guerra Mundial en medio de la nada. O sea, estamos en medio de la maldita nada. Eso. Bueno, aquí viene la caída para tu... Cari, que esto parece una peli. O sea, esto es súper bonito. Me siento muy de pueblo, ¿vale? Pero es que yo no he visto esto en mi vida. Imagínate sentarte ahí. Te sientas ahí y espera que venga por la de la Bella y la Bestia. Tenemos que hacer todo eso hacia arriba con hielo. Esto va a ser gracioso. Chicos, llegamos, voy a parar de grabar ya. Hemos llegado al sitio.
Buenos días, son las 8 de la mañana, estamos a lunes 20, no lo sé, tenemos menos 2 grados y la verdad es que no se está mal aquí fuera, ¿eh? Me he levantado a las 6 porque Magnus se acuesta normalmente a las 10, entonces yo estoy acostumbrado a acostarme en mi casa a las 3 de la mañana, entonces ha sido como, mira, voy a intentarlo. Y claro, tú cuentas desde las 10 hasta las 6 son 8 horas, yo más de 8 horas no duermo ni de coña, entonces... Digo, bueno, pues vamos a hacer el intento, nos acostamos a las 10, como aquí se cena temprano, pues digo, venga. Y ha resultado, a las 6 me he despertado, a ver, estoy cansado, pero he dormido 8 horas, o sea, lo nunca he visto. Me estoy pasando súper bien editando el vídeo de ayer, el hiking este que hicimos por el bosque, estuvo muy guay. Es verdad que al principio me cagué porque cuando has andado 3 kilómetros y de repente te encuentras una cuesta llena de hielo, sabes que la tienes que pasar, o sea que no te vas a volver 3 kilómetros para atrás porque te dé miedo pasarla, ¿no? Es como que te ves un poco en medio de la nada. Y lo que me encanta es la gente, pues bueno, lo habréis visto en los vídeos, la gente está súper acostumbrada, la gente se lo toma a coña y dice, bueno, pues yo me voy a tirar por aquí, ¿sabes? De culo, o a lo mejor con los pies así como juntillos y te tiras como deslizándote, a la gente le da igual, o sea, es flipante. Hubo un momento que era un momento en el que me acojoné mucho, que fue cuando nos pasó un hombre por al lado, un señor noruego, y nos dice, tened cuidado que resbala mucho. Es como, si un noruego me está diciendo que tenga cuidado, ahí hay peligro. Y él aparte, yo es verdad que no llevaba zapatos preparados para eso, ni tampoco sabía lo que iba, esto ha sido un poco sorpresa. Pero después yo lo pensaba, digo, me llevo las botas para andar 3 horas, que realmente es plano, ¿sabes? Que no estás andando por la montaña, es un camino. La verdad es que no. Sí es cierto que está ahora todavía derritiéndose el hielo de invierno y que en verano seguramente sea otro tipo de ruta, aunque sea el mismo sitio, ¿no? Será otra temperatura y otra cosa diferente. Esos lagos helados que habéis visto, además me contaba Manu que son su playa, o sea, es verdad que una playa también cuenta en un lago y ellos se bañan ahí porque no, lo que yo sepa, pues no tienen playa. Con los fiordos y todo eso está todo escarpado. Entonces, playas naturales no hay. Y si hay algo es porque han echado tierra. Entonces, lo que tienen más preparado para bañarse, si quieres, obviamente no ahora que está congelado, pues son los lagos. Sobre estos vídeos en la naturaleza y eso, Manu me ha dado una idea que me ha gustado, que es subir el vídeo entero. Es decir, estoy grabando los vlogs estos, pero voy a subir, creo, en el mismo canal, porque otro canal ya es que paso, el vídeo entero de la aventurita esta. Entonces, no sé si son 2 horas o 3 horas o las que sean, pues ponerlas sin darle a mayor velocidad, ¿no? Sin acelerar y sin cortar nada, simplemente poner todo el camino entero desde que entramos hasta que salimos, sin voz y con música. Pero digo, mira, pues está guay porque cada vez que vaya a un sitio así natural diferente, pues lo podemos subir. Y es un tipo de vídeo diferente, pues es simplemente para ver el paisaje, para quien quiera darse el paseíto por el YouTube con nosotros. Que del vídeo que saque del vlog de esta semana voy a intentar sacar otro vídeo aparte solo de la aventurita esta que tuvimos el domingo. ¿Cuándo lo subiré? Pues no sé, habilitaré otro día para hacerlo. Seguramente lo suba algo rollo los sábados o así. ¿Por qué? Porque normalmente estas cosas se hacen los fines de semana, que es cuando se tiene tiempo, y solo en caso de que no esté la cosa muy fea. Aunque a mí me dicen esta gente que no hay mal tiempo. Tienen un dicho noruego que no sé cómo será en noruego, pero que no hay mal tiempo, sino mala ropa o mal abrigo, ¿sabes? Como no es que el tiempo esté muy mal, es que tú no tienes la ropa adecuada para ello. Quiero entender que con ese dicho a esta gente se la suda que esté diluviando, que si se van a ir a la montaña o al bosque a andar, te van a andar. El plan para hoy es terminar de editar, son las 8, así que yo creo que a las 9 finiquito, allá donde me haya quedado editando, ya seguiré esta noche o mañana. Y el plan es hacer el planning semanal de cómo me voy a organizar las mañanas. Si me voy a levantar todos los días a las 6, la parte positiva es que tengo toda la mañana para aprovecharla. Recordad que aquí se almuerza a las 12, 1, ¿vale? Así que esa es la hora tope de... Ya ha pasado la mañana, también es mediodía, pero para que me entendáis, que para nosotros la entre comillas mañana hasta que almorzamos dura hasta las 2 o las 3 de la tarde. Aquí hasta las 12. Entonces, teniendo eso en cuenta, tú te levantas a las 6, tienes 5, vamos a quitar un ratito de que te despiertas, tienes 5 horas. 5 horas para hacer cosas.
o para ir a trabajar si estás currando, claro. De esas 5 horas tengo que coger 3, ¿vale? Al menos 3. Una para aprender noruego, una para buscar trabajo y una para arreglar el portátil para los streaming. Tengo que habilitar todas las cosas de los streaming en el portátil que no está preparada. Son 3 horas de 5, me parece bien porque no es mucho y obviamente pues le puedo dedicar 1 hora y media si hace falta a cualquier cosa. No tiene que ser solo 1 hora. Con el tema de trabajo hay algo más y es que no va a ser solo echar la oferta de trabajo, sino que va a ser también meterme en los grupos de Facebook de españoles, ampliar redes, todo lo que pueda para ver las oportunidades que tenemos y a ver qué encontramos, ¿no? A lo mejor tengo que cambiar el currículum o incluso la foto, porque estos pelámenes no los tengo en la foto del currículum, ¿no? A lo mejor eso pues también debería de actualizarlos. Hay otros temas que todavía no voy a tratar. El tema música no es un tema que vaya a tratar todavía. Es decir, me quería pillar una guitarra de segunda mano para poder al menos hacer algo. Tampoco voy a buscar tener un piano muy tocho o algo así, pero bueno, una guitarrita acústica, electroacústica a ser posible, que me sirva para cantar mis 4 cosas, me vale, porque ya con eso me puedo apañar. Pero pienso que eso ya va a ser next. O sea, me encantaría ponerme a cantar ahora mismo porque lo he hecho en falta, pero que no es una necesidad ahora mismo. Como es un proceso también para buscar un instrumento y todo eso, eso queda en un post-it mental para el futuro. No voy a hacerlo ahora. Ahora con hacerlo de aprender noruego para hacerlo rutina, que eso es súper importante, hacer rutina lo de aprender noruego todos los días. Que para ello también me voy a usar las noticias, etc, etc. Aunque no voy a entender ni papa. Eso con el noruego. Con lo del tema de buscar trabajo, por lo que os digo, no va a ser solo mirar las páginas web, sino va a ser dedicar tiempo para cambiar currículum, para mirar si a lo mejor en cualquier otro sitio rollo Facebook hay algún tipo de anuncio, no es solo mirar el InfoJobs noruego y ya, es hacer un research bien, a ver qué encontramos. Y bueno, lo de arreglar el portátil no tiene más historia que ponerte a... No es programar literal, pero bueno, es al final intentar arreglar algunos programillas para que funcionen lo mejor posible con lo que tú necesitas, así que bueno, sí también va a requerir de tiempo y práctica, enough con eso. Hay un par de procesos que sí que tengo que hacer de mientras, ¿vale? Pero que, bueno, no corren mucha prisa, pero hay que empezar a hacerlo ya. El primero es el tema de estar legal aquí. Es decir, yo soy legal aquí porque estoy como turista. Es decir, creo que todos los que no pasamos por la policía, pero que venimos de la Unión Europea, venimos como turistas. Eso implica que yo ahora mismo soy legal, pero yo ahora mismo para tema de trabajo, para tema de tener un ID, para tema de ir a la sanidad pública, todo eso va a depender de otros factores y de otros trámites que tengo que hacer. Entonces tengo que ir a la poli y tengo que pedir cita en la poli, que me den la cita y hacer todo el trámite de hola, vengo como residente de la Unión Europea en búsqueda de trabajo. Además, en la página web viene un apartado de persona que viene de la Unión Europea buscando trabajo, o sea, súper específico. Sin embargo, pues sí que sé que Magnus tiene varios amigos que son extranjeros también y que al parecer conocen diferentes maneras de hacer este proceso, porque la policía puede demorarse mucho en lo que es la segunda cita. La primera cita creo que es solo para rellenar como que los datos tuyos y la segunda creo que es para que te habiliten el ID, no lo tengo muy claro. El caso es que la segunda parte suele tardar bastante tiempo. Y al parecer pues hay como diferentes métodos para realizar esto y eso es también algo de lo que me enteraré esta semana, porque yo pensaba ya pedir cita, rollo, hoy, para que me la den cuando sea. Pero al parecer sí que Magnum tiene un amigo que puede echarnos un cable con eso. Entonces me voy a esperar al viernes, que es cuando supuestamente puede que lo veamos. Si por lo que sea no veo a este chaval el viernes, yo pido ya cita. Y si lo vamos a ver el viernes, pues me esperaré pues, a echarlo al lunes de la semana que viene respecto a lo que él me diga. Os comento también más cosas random que quiero investigar. Quiero investigar el tema de poder tocar en la calle. Si me pillo una guitarrita electroacústica, un mini altavoz y micro, porque el micro que tengo no me vale para eso, de estos baratos, pues estaría interesante irme a cantar en el centro de la ciudad. Sí que yo no tengo canciones propias, serían covers y creo que eso implica pagar copyright acá, la SGAE de España, pero la Noruega. No lo tengo muy claro, lo tendré que fichar también, pero bueno, es otro proceso que escalonadamente irá pasando según le quiera invertir tiempo. Como digo, es algo que no me hace falta hacer ahora, pero que estaría guay dedicarle algún momento de la semana, si no es esta, pues de la que viene. Tengo un par de horas más antes de irme para quedar con la madre de Magnus. Las voy a intentar invertir en editar todo para tenerlo todo al día. No esto ya lo editaré mañana, pero lo de los días anteriores, porque el tema de las
escapada esta que tuvimos en la montaña, pues está guay, pero para editarlo son muchos minutos de edición, de visionado, de todo. Así que voy a arreglar todo eso en estas 2 horitas y voy a preparar el horario. No voy a empezar hoy con lo del noruego y eso porque como salgo a las 11:30 de aquí, no me va a dar tiempo. Y tampoco quiero correr a, "Ay, corre para echar la hora de no. Hoy voy a seguir trabajando en esto, voy a preparar el horario y mañana ya sí que no tengo nada por la mañana. Así que empezaremos la rutina que nos pongamos hoy. No sé qué más grabaré, así que me despido y os veré, pues supongo que esta tarde, esta noche, no lo sé. Os veo. Chao, chao. Hola. Hoy tenemos planazo. Nos vamos a grabar nosotros montando la cama. Porque sí, la cama ha llegado hoy. Hemos estado durmiendo con el colchón en el suelo. Tenía que llegar hace una semana porque esto no es de Ikea, es de otro sitio. Y al parecer se demoró. Esto es lo que voy a tener hoy de vlog. No sé si va a ser 1 minuto, 2, 0, 30 segundos. Pero es lo que hay. Hemos tenido ya que ver lo de las patas porque las instrucciones son súper básicas. Pero las patas tienen como un ángulo hacia adentro. Y hay que ponerlas perfectas. Y ahora en medio tenemos que poner esta cosa para que mantenga las dos camas pequeñas juntas y luego ya le pones el colchón grande encima. Eso verde de ahí. Está una aurora. No se ve nada a la vista, pero se ve con el teléfono. Es una pasada. Muy poquito, pero todo eso verde de ahí. Buenos días, estamos miércoles 26. Son las 10 de la mañana. Tenemos 7 grados, no hace mucho frío. Ya veis que no llevo ni el abrigo puesto. Y nada, voy para la biblioteca. Llevo todos estos días en casa haciendo cositas y creo que ya está siendo hora de empezar a salir, ¿no? Como me pillé el bono mensual de metro, tren, barco y autobús, todo lo mismo, va por áreas, ¿no? Rollo, si pillas hasta la zona 1, que es como todo el centro de la ciudad, incluido nuestra casa, son creo que 70 pavos. Pero bueno, 70 pavos al mes para coger todo lo que quieras, todas las veces que quieras, o sea, está muy bien. Así que como ya me lo he sacado, digo, mira, pues me voy directamente ya a hacer las cositas de estudiar y eso a la biblioteca. ¿Para qué voy a estar en casa? O voy a estar en la biblioteca hasta que vaya a quedar con Magnus para comer, porque vamos a quedar cuando él salga de currar para comer antes de ir a las clases de español que tiene él, que me voy a encalomar. No creo que graben ahí, pero bueno, va a estar gracioso. Y ya está, chiqui, ya tendréis el vlog
Esta noche pongo a preparar todo y mañana tenéis vlog. Vamos a ver, también está echando ya ofertas de empleo, a ver cuánto tardamos en que suene la flauta. Como es tempranito, antes de entrar en la biblioteca, vamos a tomar un cafelillo y un sándwich o algo, así que os voy a enseñar las vistas que tenemos por aquí y así os enseño también uno de los cafés antes de entrar en la biblioteca. Y aquí tenéis, esta es la maravillosa biblioteca de la que estoy mega enamorado. Tiene 5 plantas. Os enseñaré un poquito por dentro. Hoy no vamos a hacer exploración porque vengo a estudiar. No vengo a enseñar la biblioteca, pero grabaré un poquito para que la veáis. Y aquí tenéis, esa es la ópera, que también os la enseñaré algún día de estos. No va a ser hoy tampoco, pero bueno, tenemos días para explorar toda la ciudad. Y aquí tenéis ya, voy a enseñaros por aquí. Aquí tenéis ya la parte del puerto, justo al ladito de la biblioteca y de la ópera. Además, una cosa guay que creo que os lo he dicho es que se pueden coger los barcos del centro de la ciudad a algunos de los fiordos para visitarlos y son, entre comillas, gratis, como que están incluidos en el ticket que he comprado, que es para metro, autobús, tren y barco. Y barco también. Como mucho yo creo que nosotros en Cádiz podemos coger como el vaporcito o la cosa esa. Bueno, pues esta es mi querida biblioteca, mi casa, pero antes de entrar aquí vamos a tomar el cafelillo allí delante. Os cuento un poco así en bajito. Bueno, ya habéis visto, el café parece un tazón súper grande. Y ha costado todo 17 euros. 12 euros el sándwich, que es un sándwich italiano. Lleva como jamón. Lleva diferentes tipos como de embutido. Y luego lleva, creo que rúcula. Y el café es un café mocha, que hay café para 40. Pero perfecto, yo no me quejo. Pero 17 euros. Un café y un sándwich. Con esto almorzado y desayunado en Sevilla. Después de dar 500 vueltas he conseguido encontrar un sitio. He tenido que ir arriba del todo a la quinta e ir bajando. Y parece que he encontrado un sitio en la primera que no se sienta casi que nadie, así que guay. Os voy a enseñar las vistas que tengo. Ya os enseñaré bien la biblioteca, pero cada día que vengo encuentro cosas nuevas. En la primera planta tienen una parte solo para infantil y bebés y tienen una zona de aparcamiento para carritos. Por poner un ejemplo de cosas que hay aquí. Es flipante. Os enseño. Aquí estoy yo con mis cosis, ¿vale? Estas las escaleras para subir y bajar. Y aquí tenéis, se ve un poquito de cada una de las plantas, son 5. Y es gigante. A la buena noche. Como veis tiene el salón lleno de cajas por detrás. No tengo otro sitio donde grabar y además no tengo otra hora. Llevamos todo el día afuera. Vamos, llevamos todo el día afuera, son las 7:30. Pero es que de verdad os juro que las 7:30 parecen aquí que son las 10 o las 11 de la noche. Pues eso, ya hemos cenado. Ahora voy a intentar terminar de editar el vlog antes de acostarnos. Nos acostamos a las 10, así que me quedan 2 horitas. Estoy haciendo al Manu que se vea Paquita Sala. Y pues hoy hemos estado en su clase de español, que está muy guay. Estaba hablando con las compis, que si estáis viendo el vlog, un saludo. Mejor me paso algún otro día, ya que puede que también yo pueda practicar un poquito de noruego. Hacemos un poco de intercambio de idiomas. Y poco más, he estado explorando un poquito la ciudad. Estuve en la biblioteca hasta las 2 o así, desde las 10:30, 2, más o menos. Pues fui a una tienda de segunda mano muy chula,
que se llama ME. Yo creo que la grabaré, seguramente la grabemos en otro momento. Lo que antes de irme, os dejo una cosa con la que estoy muy enfadado. Bueno, no enfadado. Me da coraje, como decimos en Sevilla. Yo esto no sé cómo lo traduciré al inglés, pero mañana vamos a ir al gimnasio con un amigo de Magnus. Y Magnus hoy, ahora, tan tranquilamente y naturalmente me dice, oye, ¿qué zapatos tienes? Bueno, en inglés él me dice indoors shoes. Sería algo así como zapatos de deporte, pero para interior, ¿no? Y me quedé así, digo, como que indoor shoes. En plan, zapatos para interior de deporte. Y me dice, claro. Él todo convencido. Claro, si es que en un gimnasio no puedes entrar con zapatos de la calle. Y yo, ¿qué? Que en verdad lo entiendo por la nieve y todo eso. Pero él daba por hecho que, claro, que nosotros también. Y yo, no, no. Nosotros entramos con nuestros zapatos de toda la vida. Vamos, en Sevilla, yo creo que en todos lados en España. O sea que ahora me tengo que buscar, me buscaré unos baratos, unos zapatos para interior de deporte. ¿Qué? O sea, es que yo, porque me dice, bueno, pero te puedes buscar uno. Y digo, es que yo no sé ni qué es eso. Es que estaba ofuscado porque era como, no sé qué me estás pidiendo. ¿Qué, qué me hace falta para ese puto ejercicio? No lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Y claro, eso, pues me enteraré mañana, así que a lo mejor lo grabo a ver qué encuentro. Mañana os cuento. Así que eso es todo. Que tengáis más cajas. Que tengáis una buena noche, un buen jueves o el día que lo estéis viendo. Darle like. Suscríbanse al canal, por favor. A ver si esto sigue y seguimos haciendo cosas de estas. Y nada, que gracias por ver el vídeo. Espero que os guste. Y recordad que este sábado subo el vídeo de dando un paseito por el bosque entero, ¿vale? Que creo que son 1 hora 40 o 50 con musiquita de fondo, por si queréis ver las vistas y todo bien. Chao, chao.